días. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Conclusiones. Soy José Manuel Rodríguez, esta noche por mi compañero Fernando del Rincón. Vamos de inmediato con las 5 del día. En el número 5, Reino Unido, golpe a la democracia. La inesperada iniciativa del primer ministro Boris Johnson de suspender las sesiones del Parlamento por varias semanas antes de la fecha límite del Brexit ha causado una gran polémica en el Reino Unido. La oposición furibunda ha decidido armar un frente común para, según han dicho, defender la democracia. El líder laborista Jeremy Corbyn ha asegurado que hará todos los esfuerzos para legislar rápidamente en contra de una salida de la Unión Europea sin acuerdo. En el número 4, Estados Unidos, negociaciones con Venezuela. El representante especial para Venezuela, Elliot Abrams, confirmó este jueves que Estados Unidos sigue conversando a través de canales informales con miembros del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, precisó que en estas comunicaciones no está incluido Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Se trata de mensajes ocasionales, pero no de negociación propiamente tal, según ha dicho Elliot Abrams. En el número 3, incendios en la Amazonía. ¿Medidas efectivas? El gobierno de Brasil continúa tomando medidas para sofocar los incendios en la región del Amazonas. Este jueves se ha prohibido el uso del fuego para preparar las tierras para las siembras. Justamente esta decisión se va a extender por 2 meses. Mientras tanto, Naciones Unidas informó que está trabajando mancomunadamente con el gobierno de Bolivia para combatir las llamas en la región amazónica que pertenece a ese país. El gobierno de Evo Morales ha solicitado ayuda a la comunidad internacional para paliar esta situación. En el número 2, Trump en vilo a la espera de la llegada de Dorian. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló su viaje a Polonia debido al huracán Dorian, que se espera que llegue el domingo en la noche y el lunes golpee las costas del estado de la Florida como categoría 4. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ha declarado estado de emergencia a los 67 condados y el nerviosismo de los residentes por encontrar alimentos no perecibles, gasolina y elementos para proteger sus viviendas se puede palpar en las calles. Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. El objetivo no es el soldado ni el policía. En el número 1, Colombia, resurge la guerrilla de la FARC. Era un secreto a voces y CNN lo había confirmado hace semanas a través de 2 fuentes. Un grupo disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, continuará en la lucha armada. El anuncio lo ha hecho alias Iván Márquez, ex jefe de las negociaciones de paz que tuvieron lugar en La Habana. Se trata, según Márquez, de una nueva etapa de lucha para despertar las conciencias. Este es el primer tema de la noche y lo vamos a profundizar en los hechos. Comenzamos con una noticia de última hora. La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia acaba de ordenar la captura de los disidentes de la FARC que retomaron las armas y justamente la policía del país ya recibió la orden. La decisión revoca el beneficio de la suspensión de las órdenes de captura y de las libertades condicionales de los guerrilleros que habían justamente recibido en virtud a este acuerdo de paz. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta #conclu FARC Armas, #FARC Armas. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JoséManuelCNN, @JoséManuelCNN. La paz es un logro en Colombia, un legado para las futuras generaciones, dice el expresidente Juan Manuel Santos, que todos los colombianos deben proteger. Así lo ha expresado en un comunicado tras reunirse con los miembros negociadores del proceso de paz, tras conocerse que una facción disidente de la guerrilla de la FARC había decidido retomar la lucha armada. Vamos a escucharlo. No permitiremos que Iván Márquez y los demás desertores que están con él pretendan poner en peligro este logro. Ellos mismos escogieron convertirse simplemente en otra banda criminal. Le pedimos a la Jurisdicción Especial para la Paz que rápidamente expulse a estos desertores y a la fuerza pública y a la Fiscalía que sobre ellos haga recaer
todo el peso de la ley. Tercero, celebramos el compromiso con la paz que han demostrado los dirigentes del partido FARC y los excombatientes en proceso de reincorporación que constituyen la inmensa mayoría. Merecen todo nuestro apoyo. La paz en Colombia vuelve a estar amenazada. Alias Iván Márquez lidera un grupo de guerrilleros disidentes que retomaron las armas. Márquez no solo anunció el regreso a la lucha armada, también aseguró que buscarán coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN. Márquez citó como justificación de esa decisión una supuesta traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana y calificó de ingenuo el desarme de la guerrilla que, según él, se produjo a cambio de nada. Seamos un solo puño en alto por un nuevo gobierno, un gobierno de transición, no más de lo mismo. Tomemos el timón de Colombia y dirijámosla sin pérdida de tiempo hacia las costas de la dignidad humana. Somos más. Apliquemos la fuerza de la unión y de la razón para llevar al Palacio de Nariño un gobierno amoroso con sus ciudadanos, respetuoso de sus vecinos, enemigo de la guerra, soberano y solidario con los pueblos, con unas nuevas instituciones, integrada con gente virtuosa, honrada de méritos y sentimientos humanos, un gobierno que haga la felicidad del pueblo. La lucha continúa con Bolívar, con Manuel, con el pueblo al poder. FARC, Ejército del Pueblo. La respuesta del presidente Iván Duque fue contundente. El mandatario llamó a la unidad y se posicionó a favor de una paz sin impunidad. Esto no es, dice Duque, el nacimiento de una nueva guerrilla, sino el de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro, como reporta mi compañero Fernando Ramos desde Bogotá. Una respuesta contundente y directa del presidente de Colombia, Iván Duque, a alias Iván Márquez, alias Jesús Santrich, alias El Paisa, alias Romaña y otros jefes guerrilleros que han decidido empuñar de nuevo las armas y desafiar al Estado. El presidente Duque pidió al ahora movimiento político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, que expulse de ese movimiento a quienes no están de acuerdo con la implementación del acuerdo de paz. Frente a la urgente necesidad de la expulsión de estos criminales de la justicia transicional, lo mínimo que Colombia espera hoy del partido FARC es la expulsión inmediata y sin contemplaciones de todos los delincuentes que aparecen en ese video. El mandatario colombiano ha dicho que hay que reactivar cuanto antes las órdenes de captura contra los ex jefes guerrilleros que ahora hacen parte de las llamadas disidencias de las FARC. Ha dicho que toda la contundencia de las fuerzas militares será empleada contra ellos. Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza y mucho menos del narcotráfico. Los colombianos debemos tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. No caigamos en la trampa de quienes hoy pretenden escudarse detrás de falsos ropajes ideológicos para sostener sus andamiajes delictivos. El mandatario anunció millonarias recompensas, el equivalente a $1 millón, por información que permita la captura de cada uno de estos ex jefes guerrilleros que ahora hacen parte de las llamadas disidencias. El anuncio de Iván Márquez ha generado todo tipo de reacciones políticas y en la opinión pública. La gente en la calle, la gente de a pie, se siente decepcionada porque recuerda las épocas aciagas de la violencia en Colombia, más de 50 años de conflicto armado, y temen que se pueda recrudecer de nuevo todo este tipo de atentados terroristas ocurridos en el pasado. José Manuel. Gracias, Fernando, por tu reporte. La reacción de Venezuela a las acusaciones que hizo Iván Duque llegaron de la mano del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Venezuela aseguró Cabello nada tiene que ver con el conflicto en Colombia. Añadió que lamenta que el país continúe en la espiral de violencia que asegura no empezó por culpa de Venezuela.
Escuchemos. Lamentamos profundamente lo que está ocurriendo en Colombia. Profundamente lo que está ocurriendo en Colombia. Que vaya a entrar en un nuevo espiral, continúe en el espiral de violencia que tiene 60 años. Y eso no comenzó por culpa de Venezuela, eso comenzó porque en Colombia mataron la oligarquía, mató a Gaitán. Ahí empezó. ¿Qué tiene que ver Venezuela? Nada. ¿Qué tenemos que ver nosotros con el conflicto colombiano? Nada. Aquí por culpa de ese conflicto recibimos más de 5 millones de hermanos colombianos que viven aquí en Venezuela. Con la publicación de este video se despejan las dudas sobre el paradero de estos guerrilleros que durante meses se habían mantenido en silencio, pero también surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tipo de guerrilla conforman? ¿Es una nueva estructura? ¿Es la misma FARC? ¿Quiénes los apoyan? ¿Dónde operan? Mi compañera Kay Guerrero desde el Centro Mundial de Noticias en Atlanta nos tiene las respuestas en su reporte K. Hola Kay, ¿qué tal? Gusto de saludarte. Buenas noches. Alias Iván Márquez a la cabeza de este llamado a retomar las armas, pero ¿con la ayuda de quién? Y la pregunta, ¿desde dónde, Kay? José Manuel, fíjate, el presidente de Colombia, Iván Duque, lo dijo muy claro. En su anuncio, él dijo que alias Iván Márquez había decidido retomar las armas, pero que esto no debe considerarse como la formación de un nuevo grupo. Y en sí el presidente tiene mucha razón, tiene sentido lo que está diciendo. Primero, porque gran parte de este grupo guerrillero ya fue desmovilizado y formaron un partido político. Y segundo, porque solo basta ver con detenimiento a los personajes que acompañan a Iván Márquez para darnos cuenta que se trata del mismo grupo delictivo, de disidentes de la guerrilla que por muchos años han colaborado con este grupo criminal. Pero ¿quiénes son ellos exactamente? El primero que aparece en pantalla junto a Iván Márquez es Seusis Pausias Hernández, mejor conocido como Jesús Santrich. Es ex miembro del Estado Mayor de la FARC, fue jefe de uno de los bloques de la guerrilla y negociador de los acuerdos de paz. Sobre él hay una orden de extradición hacia los Estados Unidos por narcotráfico tras supuestamente incumplir las negociaciones. Tiene orden de captura también, pero niega las acusaciones. También hay otros personajes. Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, una de las figuras más peligrosas de la guerrilla, fue jefe de la columna móvil Teófilo Forero, que, como sabemos, es muy temida en Colombia, fue sanguinaria y además esta persona nunca integró por completo el proceso de la negociación de paz. También tiene una orden de captura. Hablamos también de Henry Castellanos, alias Romaña, otra figura que aparece allí en pantalla, conocida en la guerrilla colombiana. Es ex miembro del bloque mayor de operaciones de la FARC, comandante del famoso Frente 53 y se le conoce a Romaña como uno de los guerrilleros más peligrosos en los años 90 por llevar a cabo secuestros masivos. Iván Márquez también salió acompañado de dos personas que, según las autoridades colombianas, son expertos en producción, tráfico y venta de cocaína. A uno de ellos se le ve en pantalla, que es José Manuel Sierra, alias Zarco Aldinever, y el otro no está allí en esa fotografía, está a un costado, pero es Gener García, mejor conocido como alias John 40. También, por este carácter simbólico, aparece en la imagen del lado izquierdo nada más y nada menos que Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda, uno de los hijos del fundador de las FARC, Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo. En fin, José Manuel, son figuras que conocen la estructura de la FARC, lo conocen de pies a cabeza, tienen los contactos y también podrían tener suficiente conocimiento para reactivar operaciones siempre y cuando cuenten con los recursos. La diferencia en esta ocasión es que a muchos de estos personajes los sigue protegiendo, o al menos hasta hace algunos minutos los seguía protegiendo la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. Por ejemplo, alias Jesús Santrich. Se le ve en pantalla cargando un fusil, pero este hombre sigue siendo un senador de la República de Colombia. Además, según revela CNN, una fuente de inteligencia del gobierno colombiano, este grupo estaría operando desde Venezuela, amparados por el régimen de Nicolás Maduro.
Esta misma fuente también dijo a CNN que aunque están preparando un reporte de inteligencia oficial sobre este video que fue publicado, no tienen dudas de que se pudo haber grabado en Venezuela recientemente. También nos dicen haber localizado a varios de estos personajes en Venezuela, pero agregan que sus capturas no han sido posibles porque las autoridades colombianas no pueden entrar en territorio venezolano y que por ahora no tienen información de que estos sujetos hayan reingresado al territorio colombiano. También señalan que la cúpula de este bastión de las FARC se habría reunido recientemente en territorio venezolano con el ELN y también en Cuba. Hemos tratado de contactar al gobierno venezolano para conocer su reacción, pero hasta ahora, José Manuel, no tenemos ninguna respuesta. Lo que sí recordamos es que hace más o menos un mes, Manuel Ricardo Christopher Figuera, ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Venezuela, en entrevista acá en Conclusiones, dijo a CNN que alias Jesús Santrich estaba en Venezuela bajo la protección del Estado y que se alojaba en el complejo militar Fuerte Tiuna en Caracas. Escuchemos. ¿Usted sabe si Santrich está ahí? Me llegó una información hace unos días de que lo vieron en Fuerte Tiuna, La información que me llegó es que lo vieron en una residencia que tiene asignada la señora Piedad Córdoba en Fuerte Tiuna y que lo vieron allí. ¿Hace cuánto le dieron esa información? Hace 3 días me llegó la información. ¿Hace 3 días? Sí. En ese momento, la ex senadora Piedad Córdoba negó tener una residencia en ese complejo militar y también negó la información, José Manuel. Pero un último punto que es bastante importante. Nuestra fuente también nos dice que, aunque no saben con precisión cuántos armamentos y cuánto dinero tiene este bastión activo de la guerrilla de las FARC, sí dicen que es muy difícil hacer los cálculos porque saben que por muchos años, que por mucho tiempo, las FARC ha escondido armamento en territorio venezolano y que también cuentan con muchísimo dinero en el extranjero, pero están tratando de saber exactamente en qué lugar, José Manuel. Gracias, Kay, por tu completísimo informe. Era mi compañera Kay Guerrero, en vivo desde el Centro Mundial de Noticias en Atlanta. Vamos a la pausa, pero antes les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en facebook.com/conclusionescnn y también en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN, utilizando la etiqueta de esta noche. Primero, el acuerdo de paz de 2016 es un logro histórico que no tiene marcha atrás y no es esta la primera ni será la última crisis del proceso. Hacemos un llamado a todos los colombianos y colombianas para arropar y proteger el proceso de paz. Segundo, rechazamos y condenamos enérgicamente los anuncios de Iván Márquez. Reconocemos que la gran mayoría de hombres y mujeres de las FARC han cumplido con lo pactado y los invitamos a continuar con su proceso de reincorporación a la vida civil que cada día estará dando más frutos. Con sinceridad, sí, sentimos vergüenza. Yo le pido disculpas al pueblo colombiano, a la comunidad internacional, a los países como Cuba y Noruega que se han fajado tanto en apoyarnos en este proceso, pero también a la vez el mensaje de optimismo de que aquí estamos la gran mayoría, y modestia aparte estamos los mejores que hemos enfrentado ese proceso. Le doy la más cordial bienvenida a Sebastián Arizmendi. Su padre, Héctor Fabio Arizmendi, exdiputado del Valle del Cauca, fue secuestrado el 11 de abril del año 2002 por la FARC y en junio del año 2007 fue asesinado por la FARC junto a otros 11 diputados. Su hijo pide que los recuerden como héroes de Colombia. Sebastián, gusto de saludarte. Muchos tenían objeciones al acuerdo de paz, como por ejemplo la entrega de las armas que, según algunos, no fue del todo transparente. ¿Te parece que este fue un hecho que de alguna manera constituyó un indicio para que un sector de las antiguas FARC, hoy partido político, regresara a las armas como ha acontecido en el día de hoy? Hola José Manuel, pues primero que todo saludo a todos y gracias por la oportunidad y la invitación de estar acá. En principio yo creo que desde la perspectiva de las víctimas, cuando empezamos a apoyar este proceso de paz, estábamos en la medida entendiendo que esto es un proceso de confianza y además es un proceso de decisión. Entonces confiamos que las FARC habían tomado la decisión de estar en el proceso de paz,
dejar las armas, y yo creo efectivamente que así lo hicieron. Ahora, yo no creo que el retiro de armas y la entrega de armas haya sido el problema. Conseguir armas en la actualidad en Colombia y con nuestro vecino Venezuela, pues no debe ser un gran problema. Yo creo que aquí esto tiene que ver con un problema mucho más estructural que simplemente un proceso fallido de pronto de entrega de armas o simplemente uno que otro conflicto. Esto tiene algo que ver con mucho más de la estructura del acuerdo, mucho más sobre la sociedad colombiana y cómo se están viviendo las épocas en la actualidad de Colombia. Y en ese contexto, la polarización que vive el país no ayuda para nada al proceso, ¿no? Total, total. Ahora bien, Iván Márquez dice que está buscando alianzas con el ELN, y Miguel Ceballos, el comisionado para la paz de Colombia, señala que este grupo disidente, se encontraría, según él, en Venezuela. ¿Cuán dañinos para la paz social de Colombia podría ser este grupo si se alía con el ELN y si es que tuviese apoyo de Venezuela, como ha sugerido Ceballos? No, yo creo que esto realmente es un problema inmenso, sería un gran problema para Colombia, pero realmente yo creo que aquí el problema tiene que ver con que Colombia realizó un acuerdo de paz porque consideramos a las FARC en su momento como un grupo de conflicto interno, por eso decidimos y por eso trabajamos por un acuerdo de paz, pero las FARC y principalmente actualmente pues Iván Márquez, como lo vemos en los videos, ¿no? Santrich, el mismo Paisa, pues no quieren estar en el acuerdo de paz, no quieren trabajar por una mejor Colombia, decidieron alejarse, decidieron seguir en la delincuencia y ahora no se les puede llamar guerrilleros, ya no son rebeldes. Iván Márquez decía, es una nueva revolución, la segunda Marquetalia, para nada. Las FARC, o como se quieren llamar ahora, la verdad no deberían tomar ni siquiera ese nombre, son un grupo insurgente que quieren simplemente generar terror en Colombia, no deben ser considerados. Así que si tienen la más mínima posibilidad de aliarse con el ELN, estarán súper equivocados, y yo creo que realmente lo que necesita Colombia, lo que necesita en la actualidad es que nos unamos las personas que estamos trabajando por el proceso de paz, por todas las cosas que queremos, por un nuevo país, por un nuevo tipo de sociedad, por pensar en cosas diferentes y no solamente en la guerra, en trabajar por ese tipo de cosas y no simplemente centrados y pegados en el problema que fue las FARC. Yo creo que una unión entre las FARC y el ELN no sería para nada conveniente para Colombia y no creo que sea la solución para absolutamente nada. ¿Existe el peligro de que otros guerrilleros de base se unan a este grupo de disidentes? ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto? Bueno, yo creo que lo que nos dijo hoy el expresidente Juan Manuel Santos sobre que el 90% de los exguerrilleros de las FARC están trabajando por el acuerdo de paz, yo no he tenido la oportunidad de seguir de frente el cumplimiento del acuerdo, pero confío de que realmente, y lo he visto por algunas personas que sí trabajan, de que la gran mayoría de guerrilleros están trabajando por salir adelante, por cambiar ese pensamiento destructor, de dolor que esta sociedad nos lleva por tantos años. Esta sociedad necesita un cambio y yo creo que necesariamente lo que necesitamos, y lo decía en mis redes el día de hoy, es que Colombia no puede volver en el pleno siglo XXI, 2019, a pensar y a poner en su agenda política los problemas de la guerra, los problemas de la destrucción, la muerte. Yo creo que Colombia tiene que estar en la actualidad pensando, los colombianos jóvenes como yo, en poner en la agenda temas como la innovación social, temas como la energía renovable, ese tipo de temas que necesitan la política para que nuestros líderes trabajen por ello y no volver a ese tema de la guerra que estuvimos tantos años. Yo creo que Colombia necesita eso y no simplemente estar pensando en esa guerra que nos ha destruido y que particularmente dañó tanto de nuestra familia y de tantas familias en Colombia. Santos dice que el gobierno y la oposición deberían dialogar para que el proceso de paz se implemente con mayor celeridad y también con eficacia. ¿Estás de acuerdo en que se produzca este diálogo en circunstancias que me has dicho recientemente que el país vive muy polarizado? Y supongo, ¿no?, que para que esta polarización cese debería haber un entendimiento entre todo el arco político colombiano, ¿no? Así es. Yo creo que uno de los grandes problemas, y lo digo nuevamente, el gran problema del día de hoy y la decisión fue únicamente de Iván Márquez, de Santrich y de las personas que se salieron del proceso de paz. Esto no es un problema de todo el proceso, de todo el conflicto del proceso de paz. Efectivamente, también el gobierno tiene algo que ver porque ha introducido de una u otra manera en el ruido de Colombia un poco de polarización, un poco de tristeza del acuerdo de paz. Y eso se genera una bola de nieve que termina
llevándonos a todos. Entonces yo creo que sí deberíamos tener un pacto por intentar acelerar un poco el proceso de paz, pero yo siempre lo he dicho, rápido no es mejor, siempre es mejor hacer las cosas bien y no simplemente hacerlas por hacerlas, pero de que se necesita en Colombia, se necesita. Mencionaba recientemente al presidente y muchos en el día de hoy han cuestionado su liderazgo respecto a este tema de la paz. ¿Crees que de alguna manera el liderazgo del presidente Duque queda un tanto en entredicho respecto a esta crisis que ha sufrido el acuerdo de paz? Yo soy un respetuoso de las instituciones y del Poder Ejecutivo totalmente. No estoy de acuerdo en general con las ideas del uribismo y de la ultraderecha de este país, y yo creo que no es el primer acto que de pronto el presidente de Colombia no ha manejado de la mejor manera. Han pasado muchas cosas en este país que el presidente no las ha sabido manejar, y esta no es otra de las tantas que ha pasado. Así que yo sí creo que aquí el liderazgo del presidente tiene que estar... Yo creo que cuando uno es presidente y está en esa posición de cuidar y de velar por la seguridad, por la tranquilidad, por la calidad de vida de todos, pues un hecho, una externalidad como que se vuelva a formar una segundas FARC no es para nada algo bueno para un gobierno que de pronto no está demostrando lo mejor para todos. El objetivo del gobierno es velar por la seguridad, por la calidad de vida de absolutamente todos los ciudadanos, y esto no es una buena externalidad. Entonces realmente yo sí creo que no está haciendo un buen trabajo en ese sentido, y responder con guerra no es la mejor respuesta. Sin embargo, creo que es la que se necesita. Pues lamentablemente no estoy diciendo que se necesite guerra, pero las personas que salen del acuerdo de paz tenemos que responder con justicia, con la misma forma que estábamos trabajando desde antes. Considero que no es efectiva, pero no hay otra salida, lamentablemente por decisión propia de ellos mismos. Sebastián, el partido de la FARC se ha quejado de que los planes para la inclusión de los guerrilleros han sido lentos, que se han asesinado líderes sociales, que la reinserción social justamente debería ser mucho más eficaz. ¿En qué medida coincides con estos señalamientos que han venido justamente del partido político de la FARC? No, yo creo que aquí todos tenemos que estar conscientes de que un acuerdo de paz no es algo sencillo. Desde la parte del gobierno no es fácil, porque el Poder Ejecutivo no es el que genera leyes, aquí hay poderes, hay separación. Cada uno tiene una independencia y puede generar un tipo de discrepancias, un tipo de ideas totalmente diferentes. El Poder Ejecutivo está trabajando, el gobierno está trabajando, y es lento. Las FARC tenían unos requerimientos, se firmaron, se pactaron, pero las cosas no pueden pasar de un día para otro. Si bien ellos exigen unos requerimientos que sí, me imagino que quisieran tenerlo lo más pronto posible, las cosas, y ellos entienden, y ahora que están también en el Estado, de una otra manera en el Congreso, saben que las cosas cuando estamos en democracia no son sencillas. Se tiene que esperar, se tiene que trabajar por ello. Entonces yo creo que si bien no se ha cumplido seguro con todo lo que ellos quisieran hasta este momento, porque así debe ser, pues las cosas tienen que ir en su tiempo, a su debido momento, y también hay que esperar. Estuvimos 60 años trabajando por una paz en guerra, pero también pensando en una paz, y no pudimos. Conseguimos la oportunidad en el 2017 de trabajar por la paz, y quieren que todo se haga de un momento para otro. Yo creo que también tenemos que darle tiempo al tiempo. Si bien el gobierno no es el más aliado a este tipo de ideas, el Estado dio un compromiso, y de una u otra manera el Estado está cumpliendo sus necesidades en la medida que puede. Hay compromisos que cuestan muchísimo de manera monetaria y en la actualidad no pueden ser entregadas a totalidad, pero yo creo que poco a poco, trabajando entre todos, y si la sociedad civil también ayuda, si las mismas FARC, el mismo gobierno trabajamos mancomunadamente, pues las cosas se pueden lograr de manera más efectiva, pero con el tiempo. Sebastián Arizmendi es hijo de Héctor Fabio Arizmendi, diputado que fue asesinado por la FARC, y nos ha acompañado esta noche desde Bogotá, Colombia. Gracias, Sebastián. Buenas noches. Ya regresamos con Victoria Sandino, una de las senadoras de la FARC, que va a estar esta noche en instantes aquí en Conclusiones y va a responder a todas nuestras preguntas e interrogantes, y también las suyas. No se vaya. En redes sociales recibo en tiempo real todos sus comentarios. Mi cuenta en Twitter es José Manuel CNN. En este momento, los verdaderos enemigos del proceso de paz son esta banda recién creada, inspirada, como todos ya lo sabemos, en el negocio del narcotráfico. Ustedes recordarán que Iván Márquez, Romaña, El Paisa y todas estas personas que hoy aparecen juntas en un video creando un grupo para desafiar
el proceso de paz, comenzaron a incumplir los acuerdos ya hace más de un año. Colombia go backwards. I think it is important that all those who are directly involved in the peace process reaffirm their commitment to this process. Said that the courageous decision to lay down arms was the right historic decision. We need to move forward to ensure peace and stability for all the people of Colombia. Le doy la más cordial bienvenida a Jimena Ochoa, que es la cofundadora de la Federación Colombiana de Víctimas, precisamente de la FARC. Su madre fue secuestrada en el año 1989, su hermano fue asesinado en el año 2017. Con ella vamos a conversar en segundos, mientras tenemos un pequeño desperfecto técnico. Jimena, ¿qué tal? Gusto de saludarle. Recién hablaba con Sebastián Arizmendi, que es hijo del diputado Héctor Arizmendi, que falleció en el año 2007, asesinado justamente por la FARC. Y él me decía que una de las grandes razones hoy día que existen sobre esta crisis que está teniendo el acuerdo de paz son razones precisamente estructurales. Sin embargo, la entrega de las armas, que según ustedes no fue transparente, habría sido un indicio de que un sector de la FARC, que hoy día constituye un partido político, iba a regresar a las armas. Este ha sido uno de los factores determinantes, a su juicio, para la conclusión de este tema en el día de hoy, que ha traído justamente que la FARC vuelvan, o este sector de la FARC vuelva a abrazar las armas. Bueno, no solo el tema de las armas. Nosotros pedimos, por ejemplo, durante la negociación en La Habana, que se le entregara al CICR las coordenadas de las antiguas zonas campamentarias para que pudiéramos buscar a nuestros desaparecidos, secuestrados, muertos en cautiverio, guerrilleras y guerrilleros fusilados por las mismas FARC, y nunca se nos entregaron. Pero además, nunca han entregado rutas del narcotráfico ni información sobre la estructura del negocio de narcotráfico. Entonces, pues no nos extraña que haya vuelto un sector a su actividad narcotraficante. ¿Usted esperaba que esto ocurriese? Lo temíamos, pero digamos que no nos sorprende. No hemos visto nunca suficiente voluntad de paz, suficiente voluntad de desestructurar lo que era la economía de guerra que ellos llamaban, y toda la actividad legal, perdón. Entonces, digamos que no nos sorprende. El hecho de que Iván Márquez haya dicho que está buscando alianzas con el ELN, y que también, por otra parte, Miguel Ceballos, el comisionado por la paz de Colombia, haya dicho que este grupo disidente intuyen que se encontraría en Venezuela y que contaría probablemente con el apoyo de ese país, ¿cree que usted constituye un elemento poderoso para presumir que este grupo disidente podría tener suficiente fortaleza para dañar la paz social del país? Bueno, ahí hay varias cosas. El anuncio de Iván Márquez, pues él mismo lo dice, hay que creerle. Pero a mí lo que me sorprendió fue que en la época en que todavía los negociadores de las FARC estaban en La Habana, el gobierno de Juan Manuel Santos autorizó unas visitas de dirigentes del ELN y hubo reuniones entre los dos grupos. Entonces yo me pregunto, ese acuerdo que hoy se hace público, esa, digamos, coincidencia, ¿viene de entonces o es solo desde ahora? Ciertamente que muchos tienen miedo de que exista el peligro de que otros guerrilleros de base se puedan unir a este grupo de disidentes, guerrilleros de base que a lo mejor no han tenido o no han enfrentado un proceso de reinserción social adecuado. ¿Existe este peligro a su juicio? Bueno, el problema, a mi modo de ver, no es por incumplimiento del gobierno. Yo pienso que la mayoría de los guerrilleros de base están cumpliendo
y están cumpliendo con el acuerdo por una razón muy sencilla, y es que desde antes de la negociación yo considero que las FARC estaban derrotadas políticamente y la mayoría de su tropa estaba desmoralizada. Entonces, no creo que los guerrilleros de base que sinceramente han adherido al proceso de paz vayan a cambiar, porque ellos saben lo duro que es eso y yo creo que están agradecidos de que haya habido un proceso de paz. Me parece que con todas las dificultades que haya, a ellos hay que protegerlos y hay que seguirlos, digamos, sosteniendo en este camino de la paz. Pero la razón que yo veo para que ellos continúen ahí y no vayan a integrar nuevamente un grupo armado es que ya conocieron la guerra y estaban desmoralizados desde antes de la negociación. Jimena Ochoa, cofundadora de la Federación Colombiana de Víctimas de la FARC, gracias por estar esta noche en Conclusiones. Nosotros hacemos una breve pausa y ya regresamos con Victoria Sandino, senadora de la FARC, quien responderá a todas nuestras interrogantes y por supuesto también a las suyas. No se vaya. Le doy la más cordial bienvenida a Simán Carrera, mejor conocida como Victoria Sandino y una de las senadoras designadas por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido político de la FARC. Senadora, buenas noches. Iván Márquez no se presentó a la justicia especial, al igual que el paisa. Jesús Santrich está acusado de narcotráfico. ¿Han traicionado estas personas al partido político que usted representa? Bueno. Buenas noches a toda la audiencia de CNN y antes que nada quiero expresar que desde nuestro partido no estamos de acuerdo, rechazamos la decisión que tomó Iván Márquez, el paisa y los demás que le acompañan, en tanto que si sabemos y compartimos que hay dificultades, que hay todos unos retos para el tema de la implementación y de la concreción de la paz en Colombia. Nosotros y nosotras hemos estado acostumbrados y acostumbradas a dar una lucha durante muchísimos años y habíamos apostado y le estamos apostando y seguiremos haciendo a la paz aún en medio de la adversidad y de todas las dificultades que esto significa. Mi pregunta fue si estas personas han traicionado el ideario político que el partido que usted representa tiene. Como le digo, es una decisión unilateral de ellos que se han apartado de lo que habíamos pactado, incluso un acuerdo que fue construido en cabeza de Iván Márquez y obviamente lo que hoy se presenta es que se han apartado de este acuerdo que hemos construido con mucho empeño, pero como le digo, aquí lo que hay que ver también es lo que hay de fondo. Hay un asunto concreto en este país que por más que le hemos apostado a la paz, que firmamos un acuerdo de paz, lo concreto ha sido que el partido de gobierno no ha asumido y el gobierno colombiano no ha asumido la paz como una política de Estado, sino que por el contrario, han hecho todo lo posible para que así no sea. No hay ningún compromiso, ni en la implementación, ni con lo que se pactó. Yo supongo que hay muchos colombianos que hasta ahora están esperando que ustedes hagan una condena política mucho más firme. ¿Cuál sería esa condena? ¿Expulsar a estas personas del partido? ¿Realizar una condena mucho más enérgica que decir, bueno, no estamos de acuerdo con la decisión porque, bueno, no se están apartando a otro camino político, están tomando las armas, están abrazando el camino de la violencia y probablemente, seguramente, el camino del narcotráfico? Entonces, ¿podría haber una condena un poco más enérgica de parte de ustedes? Nosotros hemos sido enérgicos, no solamente en rechazar la determinación que ha tomado Iván, y lo hemos dicho de distintas maneras durante todo el día, y no solamente hoy, lo hemos venido diciendo hace rato porque no sabíamos cuál era la decisión final que ellos tenían. Les hemos reiterado de distintas maneras que no compartimos esa posición. Lo demás creo que le corresponde es al Estado.
Pero esto, lo que ocurrió en el día de hoy, no puede opacar esta lucha en la cual estamos comprometidos y comprometidas, pero que en la práctica no ha contado con la misma reciprocidad por parte del gobierno. Ese es un hecho significante que en este país no puede ser o que no puede pasar inadvertido sobre esta apuesta y sobre la posición del Estado colombiano y del gobierno en particular. Ahora, sobre si Iván y los demás continúan el partido, pues eso hoy quedó súper evidente que ellos mismos se salieron, ya la Comisión de Ética. Nosotros tenemos unas normas, esas normas fueron aprobadas en el Congreso Constitutivo del partido en septiembre del 2017. Allí se establece que la Comisión de Ética del partido debe hacer todos los estudios de los casos disciplinarios. La Comisión de Ética se reunió el pasado 21 de julio, han venido trabajando y estamos esperando sus resultados porque es la comisión la que tiene que determinar cuáles son tiene que tomar las determinaciones con respecto a sus integrantes, a los integrantes del partido. Pues estamos esperando esos resultados, pero insisto, ya hoy queda evidente, clarísimo, ratificado que Iván y todos los que le acompañan no están en el partido. ¿Deben enfrentar todos estos disidentes el rigor de la ley por la determinación que han tomado? Bueno, esa es la decisión, ellos asumen la responsabilidad, pero también es la decisión del gobierno y del Estado colombiano. Ya hoy mismo se pronunció la Jurisdicción Especial de Paz. Nosotros hemos dicho, estamos comprometidos con las instituciones que crearon el acuerdo para, especialmente con el sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición. Son ellos, son las instituciones del Estado y son las instituciones creadas por el acuerdo las que deben tomar las respectivas decisiones. A su juicio, de alguna forma, estas personas están rompiendo la concordia, la paz social. ¿Usted cree que debería haber una suerte de diálogo entre el gobierno y la oposición para mejorar las condiciones de la implementación del acuerdo, que ha sido un tema que se está discutiendo mucho en Colombia en estos momentos? Mire, yo quisiera hacerle una aclaración, y es que lamentablemente en Colombia no se está viviendo esa tranquilidad ni esa concordia, y no se ha vivido por más que le hemos apostado a la paz, porque aquí aún no se termina con esa guerra mediática, esa guerra de odio, de estigmatización que se sigue produciendo desde el partido de gobierno y desde el mismo gobierno. Entonces, no sé si conozcan las cifras, por ejemplo, estamos hablando de 137 de nuestros compañeros firmantes del acuerdo de paz que permanecen, que estaban en sus territorios, que estaban en los espacios territoriales, fueron asesinados. Pero también estamos contando una dolorosa cifra, que 236 líderes y lideresas sociales, reclamantes de tierra, han sido asesinados a lo largo de la firma del acuerdo a la fecha. Eso es un hecho lamentable, triste, y que hoy exige el llamado del conjunto de la sociedad, pero también de la comunidad internacional, a que a Colombia no puede tener como rumbo la guerra. La pregunta es, ¿ustedes están dispuestos a reunirse con el gobierno para dialogar y buscar una mejor implementación de los acuerdos de paz? Por supuesto, si hace un año, desde el mismo momento en que se posesionó el presidente Duque, hemos venido solicitando que nos podamos reunir con el presidente Duque para tener claridades hacia dónde él encamina esta paz, y hasta este momento no ha sido posible esa reunión, por más que lo hemos hecho en reiteradas veces. Incluso se han solicitado 12 veces por parte de la bancada de oposición, quienes estamos en el Congreso, de manera conjunta. Es decir, no es solamente con FARC, sino también con la bancada de oposición, y tampoco ha sido posible concertar esa cita con el presidente de la República para hablar aspectos concretos de cómo podemos impulsar entre todos y todas
esta implementación del acuerdo de paz, porque esta es una apuesta que tiene que ser de toda la sociedad colombiana. Una apuesta de toda la sociedad colombiana y por supuesto que requiere también la condena de todos los sectores políticos al hecho de que algunos vuelvan a abrazar las armas. Era la senadora Victoria Sandino, senadora de la FARC, nos acompañaba desde Bogotá, Colombia. Buenas noches, senadora, y nosotros hacemos una breve pausa y seguimos ya con la última parte de conclusiones. La justicia de Ecuador cambió el delito por el que investiga Ola Vini, uno de los colaboradores cercanos del fundador de Wikileaks, Julian Assange. A pedido de la Fiscalía, Vini está siendo investigado por las autoridades por el delito de acceso no consentido a sistemas informáticos. Hasta aquí la edición de hoy de Conclusiones. Gracias por su sintonía. Buenas noches.